Hola, esto es Hable con ellas, mujeres y feministas peruanas al Congreso 2020-2021. En esta ocasión tenemos el placer, el gusto de tener con nosotras a Ketty Marcelo. Ella es de la región Junín y está postulando al Congreso con el número 3 del Frente Amplio. Bienvenida, Ketty, ¿cómo estás? Hola, Angélica, gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Ketty Marcelo López, yo soy del pueblo Yanesha, Ashaninka de la Selva Central de Junín y bueno, he participado, he sido presidenta de ONAMIAP y yo vengo participando desde mi comunidad, ¿no?, en estos procesos de lucha como mujer indígena. Uh-huh. Cuéntanos un poco de esta trayectoria, ¿no?, que ya nos has mencionado un poquito. ¿Cómo es que tú comienzas, digamos, tu camino en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y más específicamente por las mujeres indígenas? Bueno, para las mujeres y en especial indígenas es muy difícil abrirnos camino en estos procesos de lucha, sobre todo porque encuentras bastante machismo en el camino. Yo me inicié desde mi comunidad, te cuento que para participar en la dirigencia comunal, el jefe de mi comunidad fue pedir permiso a mi esposo, no le pidió permiso a mí para participar, ¿no? Entonces, él tenía que autorizar la participación. Entonces, yo estuve de dirigente en la comunidad 4 años, luego pasé a la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central, SECONSEC, a ser dirigente de una organización de segundo nivel, en la cual también había bastante machismo. Solamente me llamaban para inaugurar la mesa, luego me tenía que ir a la cocina a ver, y me dieron el área de educación que tiene que ver más con niños y no me dieron, por ejemplo, el área de gobernabilidad, territorio, ese era para hombres. Entonces, desde ahí yo me doy cuenta la realidad de las mujeres indígenas de Selva Central, de las ashánicas, que necesitábamos conocer nuestros derechos. Es ahí que poco a poco también he ido preparándome. Hemos participado como SECONSEC en la fundación de ONAMIAP, que es la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas Amazónicas del Perú, en la cual tuve la oportunidad de ser vicepresidenta. También fui presidenta de ONAMIAP, en la cual me permitió también conocer, reafirmar mi identidad y conocer más mis derechos como mujeres, ¿no? Entonces, sí, el camino no ha sido fácil. A las mujeres nos toca duro y parejo. Si eres dirigente, tienes que cuidar a los niños, tus hijos. El primer obstáculo lo encuentras en el hogar, luego en la misma comunidad, en la federación, ¿no? Y hay que sortear todos estos obstáculos, ser bastante fuerte para poder seguir en este camino. Claro. ¿Algún incidente que recuerdes vinculado con el machismo que nos estás mencionando? Sí, recuerdo cuando estaba entrando a la dirigencia de SECONSEC, salí embarazada. Y les dije a los dirigentes, estoy embarazada. Se molestaron mucho. Como que entre ellos decían que, ay, ¿para qué nombramos mujeres, no? Entonces, igual me mandaban a las comisiones más lejanas y yo tenía que demostrar que ser mujer, madre y también dirigente era importante para mí, ¿no? Entonces, sí, eso, se burlaban mucho y también se burlaban cuando al principio yo no podía hablar bien, me daban en alguna reunión, me decían, ay, ¿qué te iba a hablar media hora y va a hablar 1 minuto? Entonces se burlan muchas veces de la preparación de uno, ¿no? Vamos aprendiendo poco a poco en el camino. O sea, una mujer tiene que esforzarse mucho más para poder ejercer estos cargos de liderazgo, ¿no? Sí, lo que ahora visibilizamos, por ejemplo, son las brechas de desigualdad justamente, ¿no?, entre un hombre dirigente y una mujer. La mujer pues tiene que, para prepararse, ver, ¿no?, dejar a sus hijos, ver cómo hace, ¿no? En cambio el hombre pues agarra normal, se va y se capacita, entonces es más, hay más posibilidades para los hombres también. En cambio para las mujeres no sé, es más difícil, no puedes traer más de 3 días a una mujer a la capital o a la capital de región a capacitarse, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir a capacitarlas allá. Entonces sí es una brecha de desigualdad enorme en la cual ellos también aprovechan para burlarse de uno, ¿no?, y ejercer su machismo. ¿Cómo te animas a ser candidata al Congreso?
Bueno, desde hace años nosotras estamos en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, originarios y las mujeres. Entonces nosotros decíamos, salíamos a todas las marchas, que se vayan todos y todo, y ahora quienes quedan, ¿no? Entonces, pero también desde ONAMIAP hemos estado trabajando con la Comisión de Pueblos Originarios y muchas veces me di cuenta, por ejemplo, cuando desde el Ejecutivo, Legislativo sacaban proyectos de ley que despojaban territorios de pueblos indígenas, que no teníamos voz en el Congreso de la República. Yo he participado varias veces en la Comisión de Pueblos porque nos invitaban a algún congresista solo con voz o a veces solamente como observadores. Entonces veíamos que eran contados nuestros aliados, que los indígenas también deberíamos de estar ahí haciendo escuchar nuestras voces, llevando nuestra propia agenda, porque cada congresista que está lleva su propia agenda, ¿no? Entonces es mínimo, no se escuchan mucho las voces de los pueblos indígenas ni que llevan la agenda. Entonces es por eso que me animo también a participar en estas contiendas complementarias, ¿no? Para poder seguir continuando el camino, ¿no? de poner la agenda indígena. ¿Y en qué consiste esa agenda indígena? Uy, la agenda indígena es... O digamos los principales puntos, ¿no? Porque sí, vamos a entrar en un periodo bien corto, ¿no? El 2020-2021, digamos, y entonces en ese periodo, ¿qué puntos de la agenda indígena vas a llevar con fuerza? Mira, son una de las demandas históricas que tenemos como pueblos indígenas es el tema de la titulación de nuestros territorios. No nos están titulando los territorios a nivel nacional, hay un proyecto del Banco Mundial, el PTRT3, que no se implementa hasta ahora, entonces necesitamos eso, fiscalizar y exigir esta titulación. Después tenemos la consulta previa legislativa. Si bien es cierto, tenemos una consulta previa, el Ejecutivo consulta a los pueblos indígenas cuando hay alguna ley que nos involucra, pero el Legislativo no. El Legislativo sacan leyes que perjudican a pueblos originarios, ¿no? Entonces, y nunca nos consultan. Hemos estado trabajando esa propuesta desde hace mucho tiempo. Y también los escaños, el Distrito Único Electoral. Nosotros queremos tener representación, una representación especial en el Congreso, lo cual, de acuerdo al último censo, somos el 25% de población nacional que se autoidentifica como pueblos originarios, y en la reforma política de Fernando Tuesta solo consideraron a un indígena a nivel nacional. Entonces nosotros queremos, no por regiones, por lo menos haya 1 o 2 indígenas representándonos en el Congreso de la República. Eso, y luego la agenda de las mujeres, ¿no? Para nadie es ajeno pues la violencia que se ejerce, o sea, ahora es más visible, ¿no? Mujer indígena o no indígena, igual estamos sufriendo violencia, nos están asesinando por el hecho de ser mujeres, y aún más en los pueblos originarios que existe este tipo de violencia. Entonces necesitamos también trabajar los protocolos de atención, ir poniéndole fuerza a todo lo que ya existe, ¿no? Tú mencionas esta particularidad del tema de la violencia también como algo que es un problema fuerte también para las mujeres indígenas. Yo quería también preguntarte ahí cómo se vive el tema de la justicia frente a problemas de violencia de género en los espacios de la comunidad, ¿no? Indígenas, porque entiendo que hay digamos, están las leyes nacionales, pero también hay una justicia comunitaria, ¿no? Entonces quería escucharte un poco, contarnos al respecto de eso, ¿no? Porque creo que tenemos un reto muy grande en el tema de justicia, en el tema de la violencia de género, y de repente hay cuestiones que ya se vienen trabajando desde la justicia indígena que pueden también traer algún tipo de aporte. No lo sé, quería... Sí, como mencionas, la justicia indígena para nosotras es un reto, porque como parte de pueblos originarios necesitamos fortalecer el derecho consuetudinario, la justicia indígena, pero lo que sucede es que también necesitamos capacitar en temas de igualdad, en temas de género, a las mismas autoridades, ¿no? Y que las propuestas salgan de las propias mujeres.
Nosotros no queremos que alguien nos ponga una receta de cómo ejercer justicia en la comunidad. Sabemos que hay violencia hacia la mujer, hay violaciones sexuales a niñas, ¿no? Lo vemos a diario en las comunidades, pero también las comunidades tienen sus propios reglamentos, sus propios estatutos y necesitamos fortalecer eso, ¿no? Esta justicia indígena, justicia consuetudinaria, como lo llamamos, y nuestra propuesta como mujeres indígenas es fortalecer, pero considerando pues especialmente a las mujeres o sensibilizando. Eso es una tarea fuerte que tenemos las organizaciones de mujeres porque tampoco no nos han dejado organizarnos, especialmente en la Amazonía. Yo vengo de la Amazonía, en la cual los hombres nos consideraban como un bosque, un árbol más, una piedra más o un animal más, que éramos de ellos. Entonces, cuando las mujeres empezamos a organizarnos con las organizaciones de mujeres, decían que estábamos rompiendo, dividiendo el movimiento indígena amazónico. A mí me acusaron en algún momento de eso. Sin embargo, hemos entendido a lo largo de los años que las mujeres somos sujetas de derecho, que también tenemos derecho a tener derechos, a levantar nuestra voz, a tener agenda propia como mujeres indígenas, a pesar que vivimos en la comunidad. Pero también tenemos ese derecho de ejercer esta justicia consuetudinaria, que lo consideramos es más rápido, más efectivo en la comunidad, al que viola, al que golpea a la mujer, son castigados. Pero si tú lo llevas a la justicia ordinaria, la policía pasa para el fiscal, la ruta es más larga, es más larga y revictimizan y todo, pero también necesitamos trabajar protocolos, pero con propuestas de las mismas organizaciones de mujeres indígenas. Antes de comenzar la entrevista estábamos conversando un poco de cómo te posicionas y, digamos, la organización de la que tú vienes y a la que representas, ¿no? Cómo se posicionan frente al feminismo, ¿no? A la propuesta feminista, y me parece que habían ahí cosas interesantes que podrías compartir. Bueno, en principal es que las mujeres indígenas, lo primero que reivindicamos es nuestra cultura, nuestra identidad. Defendemos derechos individuales y colectivos. Sin embargo, hay que pensar que venimos de un proceso también histórico de discriminación e invisibilización. Las mujeres indígenas en Perú hemos venido del tema de terrorismo, que aún nuestras hermanas, nuestras abuelas, mamás han sido violadas, ¿no? Algunas asesinadas. No hemos hecho ese proceso de sanación. Luego estuvimos con el tema de las esterilizaciones forzadas, en la cual también las hermanas han sufrido mucho, las mujeres indígenas, a nivel nacional. Lo que nosotros llegamos a la conclusión es que todo este proceso no hemos sanado y necesitamos sanar, procesar para poder seguir defendiendo nuestros derechos y nuestros territorios, ¿no? Entonces, y que las propuestas de este proceso de sanación salga de nosotras mismas, ¿no? Las agendas, las luchas reivindicativas. En el tema de feminismo sabemos también que hay luchas que se ha conseguido, ¿no? Las luchas feministas, las mujeres, somos mujeres, pero reivindicamos más. Entonces no concordamos mucho con las feministas institucionales, el feminismo hegemónico, blanco y urbano, tú no lo puedes llevar a la comunidad, ¿no? Es muy diferente la vivencia en la zona urbana como en las comunidades, ¿no? En las comunidades vivimos en colectivo, vivimos con nuestro propio derecho consuetudinario, ¿no? Y también hemos compartido con otras hermanas de otros países, en la cual hemos tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, en Guatemala, el ecofeminismo que trabaja Lorena Camnal, en Bolivia, el feminismo comunitario. Y nosotros cuando dicen, ¿pero qué van a hacer ahora? No, tampoco necesitamos las etiquetas para poder seguir avanzando en nuestras luchas, ¿no? En Perú estamos en ese proceso de encontrarnos, de sanar estas heridas y de seguir luchando por nuestros derechos, tanto individuales y colectivos, como mujeres indígenas. Quería preguntarte un poco también cuál es tu postura y cómo estás viendo esta arremetida conservadora
que está dándose en el Perú, especialmente en esta contienda electoral. Vemos posturas pues de candidatas que nos dicen cosas como que el enfoque de género es igual a masturbación con navajas y tornillos y cosas de este tipo, ¿no? Hay una estigmatización del enfoque de género desde miradas conservadoras. Y yo quería preguntarte a ti, ¿cómo estás viendo, ¿no?, esta arremetida conservadora y cómo te posicionas tú frente al enfoque de género? Bueno, nosotros que venimos desde las comunidades, donde vemos mucha violencia, donde vemos violaciones, vemos también que necesitamos construir una sociedad donde todas y todos seamos incluidos, donde hay el respeto del hombre hacia la mujer. Y vemos que las religiones están haciendo mucho daño de esta arremetida conservadora que dices en las mismas comunidades, ¿no? Entonces nosotros nos posicionamos, defendemos el enfoque de género. Desde ONAMIAP hemos venido defendiendo, incluso cuando estos conservadores habían denunciado al Ministerio de Educación, nosotros hemos respaldado, aunque había otras organizaciones que no quisieron, pero sí nosotros respaldamos el enfoque de género. Como digo nuevamente, vemos necesario pues trabajar, ¿no?, el respeto de todos y sobre todo defendemos los derechos humanos, ¿no? Somos organizaciones de mujeres que defendemos los derechos humanos, entonces debemos defender también el tema del enfoque de género, ¿no? También algo que es muy frecuente en el discurso de estos conservadores, ¿no?, es el tema de decir que ellos son pro vida, ¿no?, y pro familia, ¿no? Entonces, un poco han capturado esta idea de la defensa de la vida y de la familia. ¿Tú qué podrías decirnos al respecto en términos de cómo te colocas tú frente al tema de la defensa de la vida, ¿no?, desde una posición de mujer indígena, ¿no?, ligada a territorios, ligada a la defensa del medio ambiente? Bueno, ellos dicen defensa de la vida por el tema del aborto, ¿no? Entonces, nosotros en el mundo andino y en el mundo amazónico, nuestras madres, nuestras abuelas han abortado, abortan. Hay plantas medicinales, con lo cual también lo que pasa que no se dice, es un tabú. Entonces, eso también necesitamos hablarlo, ¿no? Entonces, hay temporadas, un tiempo que las mujeres están abortando, entonces yo pienso que tenemos el derecho de decidir nosotras sobre nuestro cuerpo, decidir nuestro destino. Entonces yo pienso que eso de provida es como un chantaje, ¿no? Pero sí, también nos falta un poco en las comunidades, como te digo, la religión ha ingresado fuertemente y con este tema. Nosotros lo llamamos antiderechos y necesitamos trabajar con las mismas mujeres, pero sí. O sea, el caso de aborto sí hay. Nosotros vamos por el aborto, ¿no?, legal, seguro y gratuito. Debería ser así, ¿no? Entonces, si queremos construir también una sociedad donde todas decidamos sobre nuestros cuerpos. Eso también te cuento que hace unos años a mí me costaba mucho, nos cuesta a las indígenas mirar nuestro cuerpo. Entonces, si vamos a entrar a este proceso de sanación, debemos mirar nuestro cuerpo y también decidir sobre nuestro cuerpo, no dejar que otros decidan, no dejar que el pastor de la iglesia, que otros decidan sobre nuestros cuerpos. Entonces, nosotros si hemos aprendido a tener tenemos derecho a tener derechos, entonces también debemos, ¿no?, nosotras mismas decidir. Ya casi para ir terminando, no quería dejar de preguntarte cómo estás viendo también esta coyuntura en el sentido de que estamos en una elección que es una elección particular, digamos, venimos de un cierre del Congreso, cierre constitucional del Congreso, por un tema de que el Congreso estaba funcionando marcado por, digamos, dinámicas mafializadas, corruptas, ¿no? Entonces, digamos, esto ya se cayó por su propio peso, ¿no? Y claro, con la lucha en las calles, por supuesto, ¿no? Entonces, esta es una coyuntura particular, ¿no?, donde la corrupción también está marcando ahí un punto bien importante. En ese contexto,
a ti como candidata, ¿qué cuestiones te parecen urgentes y claves que se resuelvan en este Congreso, ¿no? En términos de reformas? Bueno, la reforma política no está terminada, necesitamos terminar la reforma política, luego del referéndum, la reforma de justicia, del sistema de justicia también, ¿no? Necesitamos terminar con eso y no darle tanto poder al Congreso de la República para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, que es la máxima autoridad de justicia en nuestro país, ¿no? Entonces, ver un mecanismo como podemos ver eso, el tema de la inmunidad parlamentaria, regular también, que ya no más congresistas que se escondan detrás de la inmunidad parlamentaria. Desde el Frente Amplio no estamos diciendo que se elimine, sino revisar y regular, ¿no? Estos, y también revisar los decretos de urgencia que está sacando el presidente, ¿no? El presidente de la República. Entonces, son temas urgentes como indígena y como Frente Amplio. Pensamos que necesitamos sentar bien las bases democráticas de nuestro país y necesitamos estar incluidos todos y todas. Y en este proceso también necesitamos ya poner en el debate la nueva constitución, ¿no? Convocar una asamblea constituyente, ver los mecanismos, ¿no? Entonces yo pienso que ya de una constitución que nació de una dictadura en la cual a los pueblos originarios también nos quitan la inalienabilidad y la imprescriptibilidad de nuestros territorios. Desde ahí no han parado de despojarnos. Yo pienso que necesitamos también poner al debate esta nueva, llamado a la Asamblea Constituyente. Muy bien, Ketty. De repente, ya para ahora sí terminar la entrevista, ¿hay algún mensaje final que le quieras dejar a quienes nos ven? Sí. Bueno, en esta oportunidad Ketty Marcelo López está yendo con el Frente Amplio, el número 3 en Junín, y necesitamos pensar cómo estamos llegando como país y como indígenas al bicentenario, ¿no? A 200 años de la República en la cual hemos sido siempre invisibilizados y discriminados. Entonces, necesitamos también pensar este 26 de enero qué tipo de país le estamos dejando a nuestros hijos, qué tipo de país estamos construyendo, hacer un llamado a la ciudadanía para poder reflexionar, pensar bien y también elegir bien. Esta vez elijamos bien para no estar diciendo pues que se vayan todos, que se vayan todos. Entonces necesitamos construir un país democrático, incluyendo a todos y todas y todes también. Gracias, Pasonki. Muchas gracias, Ketty. Y con ustedes, hasta la próxima edición de Hable con ellas.